Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sport Lab Talks. En este episodio vamos a hablar de un deporte que todavía no habíamos tratado, un deporte conocido por todos, pero que siempre nos hemos enfatizado en deportes colectivos. Y vamos a hablar de atletismo y para ello hemos traído a un experto en la disciplina, psicólogo que trabaja en la disciplina. ¿Qué tal, Bruno? Un placer tenerte por aquí. Muy buenas, buenos días, pues un placer para mí también. Nada, encantado de estar con vosotros. Te lo agradecemos y bueno, como siempre el primer espacio me gustaría que lo usásemos para que te presentases. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Un poquito. Bueno, pues mi nombre es Antonio Bruno, pero normalmente la gente me conoce sobre todo en el mundo del atletismo, como Bruno, y es el nombre que utilizo como profesional, ¿no? A nivel profesional. ¿Cómo llego yo al atletismo? Pues llego al atletismo hace un montón de años. Con 12, 13 años empiezo a practicar atletismo de forma muy aficionada. Empiezan parece que se me daba bien y empiezan a aparecer resultados bueno, y estoy como, no sé, hasta que me voy a la universidad compitiendo a nivel nacional y con ciertos resultados, o sea, no fuera de lo normal, pero Mm. sí, bueno, disfrutaba mucho y la verdad es que me gustaba y el entrenamiento. Luego lo que pasa es que, claro, cuando llegué a la universidad, pues ya era más complicado compatibilizarlo. No teníamos tantos medios a nuestro alcance. Siempre comento, me hubiera venido muy bien alguien que me ayudara a gestionar eso porque quizá lo dejé en el mejor momento a nivel deportivo, cuando empezaban ya a salir los resultados del trabajo acumulado, ¿no? De los años, ¿no? Y bueno, lo dejo durante un tiempo, mientras estoy haciendo la carrera de psicología, y cuando termino lo retomo. Nunca lo dejo del todo, pero cuando termino lo retomo. Lo retomo ya más a nivel disfrutar, ¿no? Mm. Practicar trail, mantenerme un poco en forma y bueno, pero ya no compito en pista. De pequeño era marchador, hacía marcha atlética y luego ya no vuelvo a competir en pista o muy raras veces, ¿no? Eh, Mi vínculo con el atletismo desde entonces, porque luego a partir de esa época empiezo a sacarme el título de juez, porque soy juez nacional de atletismo también, o sea que vivo las competiciones desde dentro y la verdad es que me aporta mucho, no solamente porque veo a los atletas con los que trabajo, con los que no puedo intervenir, interactuar evidentemente, o muy poco, pero sí que, bueno, pues generas contactos, pero además ves y percibes de qué manera están viviendo determinadas situaciones, aunque estás a lo tuyo, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que es algo interesante. Y entonces, mi vínculo con el atletismo, pues digamos que también soy entrenador nacional de atletismo, o sea que tengo como varias facetas. Al final, eh, me termino centrando en la psicología deportiva porque es lo que desde el principio quería hacer, ¿no? Primero psicología y luego cuando empiezo a especializarme en psicología deportiva, pues ya empecé a trabajar con atletas y sobre todo con atletismo porque no me cierro, ¿no? Mm. He trabajado también cuando hice el máster ahí en Florida, cuando terminé hice las prácticas aquí en Nerja, pues yo soy de la provincia de Málaga Mm. en un equipo de fútbol y la verdad es que muy bien, porque bueno, es otra forma de trabajar la psicología deportiva, muy parecida, pero con algunas variables, ¿no? Sí, Entonces, justo te quería preguntar sobre esto. ¿Qué sí, diferencias hay entre el trabajo que se puede hacer, ya no solo a nivel, te diría que lo clasificaría como a nivel colectivo, a nivel individual, pero también específicamente entre el atletismo y otros deportes? ¿Cuáles son esas diferencias más sensibles que has visto en el trabajo que has tenido que hacer? por ejemplo, cuando empiezas a trabajar en equipo, es verdad que tienes que tener muy en cuenta las relaciones y los vínculos que se establecen dentro del equipo y los diferentes roles que se establecen dentro del equipo, ¿no? Problemas que pueden surgir de la propia convivencia, de los propios entrenamientos, liderazgos que pueden ir surgiendo y tienes que ir trabajando, ¿no? El cómo cada uno de los deportistas vive ese rol, Mm. que en un momento dado puede incluso ir cambiando dentro de una temporada, que tú también sabes de eso, incluso dentro de una temporada o dentro de el mismo partido, incluso el mismo Sí. entrenamiento, ¿no? Porque es como muy
muy cambiante. Todas esas situaciones son muy cambiantes. Y eso, por ejemplo, en atletismo se da, pero se da menos, porque al final también se entrena en grupo. Sí. No es un deporte individual y que el atleta está encapsulado. Primero que entrena en grupo y segundo que forma parte de o sea, también cuenta con un entorno y hay que trabajar también eso, ¿no? Y me encuentro muchas veces con problemas de, de relaciones Mm. dentro del grupo de entrenamiento, ¿no? O con compañeros de entreno que pueden surgir también discrepancias o se pueden interpretar cosas, se pueden estar interpretando cosas en función mucho de tu estado de ánimo también y de tu momento, eh, y hay que trabajar, ¿no? Pero fundamentalmente es más eso, variables de grupo que en el deporte individual se da menos o tiende a afectar menos, ¿no? Sí, yo creo que ahora te preguntaré por la complejidad del trabajo, entendiendo complejidad no como por dificultad, sino por áreas a abarcar. Yo sí que he notado la diferencia trabajando en colectivo e individual, en que el colectivo hay que trabajar muchas relaciones y las relaciones entre esas personas. Y en el individual la dificultad para mí recae en que hay que trabajar una relación, que es la personal, Sí, la tuya, contigo mismo. Y sí. a veces es incluso más complejo. Y te quería preguntar por esto. No por un debate de clasificar qué es más difícil o qué psicólogos tienen más dificultad a la hora de trabajar, ¿no? Sino simplemente por analizar la complejidad del trabajo. ¿Dónde has visto más complejidad? ¿En deportes colectivos o en este caso en el atletismo u otros deportes individuales en los que hayas trabajado? Yo me encuentro más, pero también más por el propio trabajo, me encuentro más dentro del deporte individual, ¿no? Digamos, es más complejo muchas veces, como tú bien has dicho, la relación contigo mismo o Hmm. contigo misma, que la relación con tus compañeros, porque al final la relación con tus compañeros se pueden hablar, se pueden resolver o reinterpretar determinadas situaciones que hayan podido malinterpretarse o que hayan generado, por ejemplo, cierto malestar, pero hay veces que sentarte contigo y hablar contigo es lo peor, es Sí, lo que más te cuesta, porque es como tienes que aceptar cosas de ti que probablemente no te estén gustando, no estés haciendo bien o tengas que cambiar y no habías pensado ni siquiera en tener que cambiar eso, ¿no? Entonces, en general, la dificultad, o sea, la relación contigo mismo es más, como que tiene más, es posible que tenga incluso más aristas, ¿no? Y sea hmm. más complicado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que quizá aquí la respuesta puede ir en contra de lo que habitualmente podríamos pensar, ¿no? Porque la colectividad parece más compleja, pero yo sí que estoy de acuerdo en que cuando hay un factor entre compañeros que hay que trabajar, los compañeros pueden ser un agente que potencie la mejora Claro. Mm, ya no de los problemas, sino de lo que haya que trabajar, un agente de apoyo. Cuando estás solo, claro. literalmente. Y creo Mm. que esa es una de las diferencias principales que no se ve de los deportes individuales, la dificultad que tiene el estar solo. ¿Cómo, cómo manejaste esto cuando competías? ¿Y cómo ayudas a manejar esto? Porque tienes la doble experiencia, que creo que es muy valiosa. Eh, ¿Cómo se vive? ¿Cómo transmitirías lo que es la soledad del deportista individual? Tienes que trabajar cuando empiezas a... Yo, por ejemplo, mañana empiezo con un atleta al que conozco, evidentemente, y que se ha puesto en contacto conmigo. Y tenemos que empezar probablemente por hacer un autoconocimiento, ¿no? Por profundizar en sí mismo, de dónde pueden venir los problemas, porque realmente no sé lo que me va a plantear, ¿no? En función Hmm. de lo que plantee, el trabajo va por un lado o va por otro. Pero casi siempre hay que empezar, o es recomendable empezar por un proceso de conocerse a sí mismo, ¿no? De ver cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, de dónde pueden venir determinados problemas que a lo mejor, o determinados momentos en los que parece que no salen las cosas porque te falta confianza o porque estás simplemente pasando por un mal momento o porque resulta que por tu historia pues tiendes a interpretar de determinada manera algunas cosas en las relaciones y eso es lo que precisamente cuando todo va bien, pero en cuanto empiezan a haber problemas, te empieza a causar
pues incertidumbre, te genera desconfianza. Entonces, al principio tiene que ser como un conocerse a sí mismo, un saber de dónde vengo, saber también muchas veces si sigo teniendo las mismas metas, si sigo teniendo tan claro el camino que tengo por el que tengo que transitar, porque muchas veces el deportista individual es más, le resulta más complicado ser consciente de los avances que está teniendo en el día a día, ¿no? Porque además en el atletismo, por ejemplo, hay momentos de la temporada que no se compite como en deportes de equipo todos los fines de semana. Y entonces, claro, tú dices, tienes que tener la calma suficiente y ser muy consciente del proceso que estás siguiendo y de que ese proceso te está llevando a donde de verdad quieres ir. Y a lo mejor estamos en marzo y ha terminado la temporada de pista cubierta y tenemos que competir en junio. O tienes el Campeonato de España este año es a principios de agosto, que tú dices, madre mía, 5 meses ahora y a lo mejor compites 4 veces en esos 5 meses. Dices, es muy difícil o les resulta muy complicado al atleta cuando a veces no perderse en ese camino o no tener la sensación de que no va avanzando. Y creo que lo más complicado es eso, o una de las cosas más complicadas es eso, de gestionar, mantener, como decimos los psicólogos, mantener la mente aquí, ahora, en el momento, en el proceso. Estés lesionado, estés en el momento de carga, estés en momentos de afinar, mantén la mente justo en lo que estás haciendo, ¿no? Mente aquí y ahora, que decimos, ¿no? Sí, esto es muy interesante lo que comentas, que creo que es una de las diferencias que más veo yo, al menos yo en mi caso, por ejemplo, que no trabajo en atletismo, es una de las diferencias más claras que veo, que es la asiduidad de la competición. Mm. Es un deporte que creo que si no encuentras esa motivación en el proceso que estás viviendo, la competición es muy residual y puede incluso, entiendo que incluso a veces se puede ver trastocada, al ser tan residual la competición, se puede ver trastocada por cualquier factor de lesión, de problema que surja y vuelves a tener un periodo largo sin competición y se pueden Mm. hacer esos periodos muy largos. Es por eso que me gustaría preguntarte por qué manera de trabajar se emplea con un atleta. ¿Cuáles son las necesidades más habituales que los atletas te transmiten? ¿Y cuál es la manera habitual o los procedimientos que sueles usar para abordarlo? Tenemos como tres, digamos, 2 o 3 demandas fundamentales a nivel de atletismo, ¿no? Depende un poco de la edad y depende un poco del nivel del atleta, ¿no? Porque hay atletas más experimentados que ya no les pasan determinadas cosas o que pueden volver a pasarle determinadas cosas, ¿no? Cuando tenemos atletas adolescentes o en esa etapa en la que están empezando a competir, 14, 15 años, incluso menores, es la gestión emocional, Hmm. que llega a la competición y llega hecho un flan y entonces, claro, no puede, no está en situación de poner en la pista todo lo que está entrenando y es probable que no le salga nada, ¿no? Esa, digamos que sería la primera demanda. Luego, en deportistas mayores suele pasar mucho que se entrena muy bien, pero no se compite como se entrena. Pero ya no es tanto por gestión emocional, porque hay algunos que se pueden seguir poniendo nerviosos o que pueden tener un nivel de activación como demasiado alto, que se escapa por arriba. Pero lo normal es que vayan los tiros por otro lado, que haya más un problema de confianza, un problema de que no se está siendo consciente de lo que aportan los entrenos, por ejemplo. En fin. Entonces, depende de cuál sea la demanda, porque ya digo que igual también te encuentras con que la demanda es una, pero luego salen otras cosas. Sí, Empiezas a pasarle un cuestionario al deportista, o empiezas a hacer entrevistas más abiertas, o ya cuando se genera el vínculo, empiezan a contarte cosas que dices, esto no era por lo que venías, pero hay eso es, sí, sí. ¿no? Te puede pasar, tanto en psicología deportiva como en psicología que no es deportiva, ¿no? Eh, a nivel de gestión emocional, empezar a trabajar con el deportista o con la deportista eh, herramientas que luego pueda utilizar en competición, ¿no? Que empiece a practicar tanto en entrenamiento como fuera del entrenamiento, pues, por ejemplo, respiración, foco de atención, concentración, ese tipo de herramientas que luego le van a ayudar a que esos nervios no se le escapen, ¿no? A que ese malestar no sea tanto, o Hmm. sea, un malestar digamos, acorde a la demanda de la situación, ¿no? Que es una situación competitiva y que yo siempre digo, no puedes estar como cuando estás viendo una serie. Claro. O sea, tienes que tener un nivel de activación.
adecuados. Ni muy por arriba, que no te permita, ni muy por abajo, que... Yo soy juez, además, en salida, especialista en salida, Mm. y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ni por arriba que te escapes de los tacos, ni dormido que te quedes en los tacos. Es decir, necesitas salir justo con el disparo o en torno a, ¿no? Me sirve mucho el ejemplo ese. En el momento que empiezan a trabajar ese tipo de herramientas en los entrenamientos, que siempre digo, no cambiamos nada de la estructura del entrenamiento, yo no me meto, a pesar de que sé, o sea, sé Totalmente. el entrenamiento, pero no me meto en si tienes que hacer X series o... yo lo que sí te voy a decir es que dentro de la serie trabajes determinada cosa, ¿no? Trabajes el foco de atención, por Mm. ejemplo, ¿no? En el paseo, en la zancada, en lo que, donde tú te sientas cómodo. Y entre serie y serie, que metas foco de atención en respirar, en bajar el nivel, de que tú sientas que gestionas esa situación, ¿no? Pero luego el entrenamiento es el que es, ¿no? Si haces técnica de carrera al principio, pues es más fácil meter respiración o meter visualización, ese tipo de cosas, ¿no? Que luego te van a ayudar. En cuanto empiezan a trabajarlo, además, ayer, por ejemplo, una chica ya no tan inexperta, entre comillas, ¿no? Mm. Y me decía, una campeona de España, ¿eh? Pero sub-18 y sub-20, me decía, pues no resulta que lo de la respiración, el otro día en Salamanca, en el meeting, me levanté y estaba muy nerviosa como siempre y digo, hostia, me acordé, Bruno, me dice, respira, tranquilízate, piensa en los entrenamientos que estás haciendo, es decir, y iba nerviosa, pero claro, iba nerviosa normal. Iba nerviosa a lo que la competición te demandaba, pero no a lo que a llegar vomitando, a llegar que no te entra la comida o que no puedes ni beber, ¿no? Entonces, es súper curioso que como luego comprueban que funciona. Como digo Sí. siempre, lo que se practica se mejora. Si no se practica, el día de la competición tú puedes decir, voy a respirar. Claro, lo que tú digas. Pero no va a servir de absolutamente nada. Claro, claro. Sí, Y es súper. respecto a... Dime, No, perdón. simplemente hacer un inciso que es súper interesante lo que comentas a nivel del trabajo bueno, con adolescentes o gente más pequeña, porque muchas veces es simplemente una cuestión de, o yo me he dado cuenta, es una cuestión de conocimiento, Mm, te viene a lo mejor una familia incluso de que su hijo se pone muy nervioso, su hija se pone muy nerviosa, que le cuesta mucho gestionarse emocionalmente y el punto que no llegan a entender todavía es que, claro, están descubriendo emociones. Asusta el enfrentarte a claro, una competición por primera vez siendo pequeño y vivir esa sensación. Si no entiendes que los nervios te pueden generar ciertas sensaciones corporales que son molestas, que son similares a las que incluso puedes tener cuando te encuentras mal y dices, es que me estoy encontrando mal. Bueno, a lo mejor lo que está es somatizando los nervios, que no es lo mismo. claro. Y cuando entienden ese procesamiento y entienden que los nervios pueden ser más normales de lo habitual, ahí ya eso mismo genera un cambio. Es muy interesante lo que comentabas. Sí, es verdad que efectivamente es que a nivel emocional somos como muy analfabetos desde Sí. desde el punto de vista social, ¿no? Aunque Mm. es verdad que cada vez hay más información y hay más trabajo y los psicólogos trabajamos cada vez más y mejor en ese tipo de cosas. También hay eh, cosas que no son deseables, digamos, ¿no? Porque por la misma dinámica casi, ¿no? Pero claro, es verdad que los adolescentes, que por ejemplo te encuentras con chicos o chicas que van a competir de forma normal a un control federativo o a un campeonato incluso autonómico de su edad, porque bueno, pero en el momento que empiezan a salir los resultados es cuando se dan cuenta de que ya la competición la viven de otra manera. En cuanto cambian la percepción de la competición, cambian la interpretación que tienen de la competición, ya sienten que no tienen herramientas y al final tienes que hacer lo mismo, tienes que trabajar con ese deportista para que entienda que sea un campeonato de España o sea la carrera de su pueblo, tiene que hacer lo mismo Mm. y tiene que poner en marcha las mismas herramientas y el mismo trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, porque es verdad lo que tú dices, que de pronto a lo mejor compites en tu pueblo y resulta que te das cuenta de que cosas que no sentías, cuando compites fuera, empiezas a sentirlas y no sabes qué hacer con eso. Y no sabes que efectivamente, si interpretas bien las emociones, pues al final son tus principales aliadas, ¿no? Es decir, pues también sabes lo que
lo que la situación te está demandando en función de cómo te estás sintiendo, ¿no? Y si sabes interpretar bien eso y qué hacer con eso, porque muchas veces, eso pasa también con los atletas más experimentados, ¿no? Que muchas veces no saben qué hacer con esa frustración que están sintiendo, no saben de qué le está informando, no saben, y es como, vamos a desgranar esto, no pasa nada por sentirla, es lógico, y lo que hay que saber es qué hacer con eso, con esa información que al final tu cuerpo te está dando, ¿no? Es muy interesante. Y volviendo al tema de Sí. la otra rama que te decía, es con atletas ya con más experimentados, que es verdad que pueden sentir que no son capaces de competir como entrenan, es como muy común. No sé, en deportes de equipo me he encontrado menos, pero en deportes individuales es como que, claro, como toda la responsabilidad cae en ti, pues al final eres tú el que tiene que dar las respuestas, ¿no? No se diluye como en el equipo. A lo mejor estoy haciendo un mal partido y me escondo un poco o empiezo a trabajar la seguridad de poco a poco, a hacer cositas fáciles, tal, y empiezo a ir creciendo, pero me puedo poner un poco en segundo plano. Cuando la competición soy yo, al final no puedo, porque al final me sale mal, ¿no? Si no Sí. soy capaz de poner todo eso. Entonces, es hacer al atleta muy consciente de lo que hablábamos antes, de cómo está transitando por ese proceso, qué le está aportando en cada momento de la temporada los entrenamientos que están haciendo, ¿no? Yo insisto mucho en los atletas en que analicen bien cada entrenamiento, que saquen situaciones positivas de cada entrenamiento y que se queden con cosas favorables de cada entrenamiento. A veces la cosa favorable puede ser que ya ha terminado, porque hoy no me ha salido nada. Vale, pues ya está, pues el entrenamiento está hecho, algo te deja. Pero si sabes analizar todo eso y sabes que sigues avanzando, vas cogiendo seguridad, vas cogiendo confianza, vas sintiendo que tu preparación se va afinando, ¿no? Y cuando llegue la competición, estás preparado, ¿no? O sea, en situación interpretas que tus herramientas o lo que tú pones frente a las demandas de la competición te sirven, Sí. te son suficientes, ¿no? Que es un poco eso. Y analizar también, hacer un DAFO, ¿no? Sí. Analizar las debilidades, las fortalezas, es decir, y intentar que el atleta se convenza y confíe de que eso que está trabajando le va a permitir hacer lo que quiere hacer, ¿no? Afrontar el desafío que quiere, buscar ese equilibrio entre desafío y habilidades, ¿no? Y en cuestión de atletismo, que yo creo que evidentemente es el rey de los deportes de resistencia o el más conocido, en general, o sea, como luego dentro hay disciplinas diferentes, ¿no? Pero hay muchas que son de resistencia. Me llama mucho la atención la conexión que hay entre el cuerpo-mente, ¿no? En un deporte como el atletismo. ¿Cómo se gestiona este aspecto en el que es un deporte en el que se somete al cuerpo a un límite fisiológico y un límite de resistencia muscular, de fuerza, de mil aspectos físicos? ¿Cómo se gestiona eso psicológicamente? Porque estás, claro, tu cuerpo está sometido a un estrés muy alto, las necesidades son muy altas de gestión. ¿Cómo se trabaja este aspecto? En los entrenamientos diarios, porque además yo trabajo con gente que hace trail y ultra trail, que muchas Hmm. veces ellos me enseñan a mí de qué manera están abordando determinadas situaciones que pasan en una carrera de 100 kilómetros, por ejemplo, ¿no? En una Sí, carrera de 100 millas o en una carrera, tuvimos hace poco aquí en Málaga una carrera bueno, Campeonato de España, de 100 sí, kilómetros, de 100 y 50 kilómetros en ruta. Y yo tenía una de las atletas y claro, al final, cuando empieza a contarte y a sacar conclusiones de cómo ha sido, resulta que descubre cosas o me enseña incluso cosas de cómo ir trabajando eso, ¿no? Porque es como que necesita en determinados momentos evadirse de lo que está pasando en la carrera digamos, correr de forma automática, que su cabeza vaya visualizando otro tipo de cosas, pensando en otro tipo de cosas, para no ser consciente a lo mejor pues, de lo que te queda, ¿no? sí. En función de en qué momento de la competición Esto vas, es, ¿no? Porque esto es una pasada lo que estás comentando. Justo lo comentaba en otro podcast en el que colaboro, que hablamos de motor y hablamos de motociclismo porque es un poco más mi ámbito. Pero uh -huh, justo usábamos unas declaraciones de este pasado fin de semana que decía Marc Márquez,
que había estado liderando toda la carrera y en un momento de la carrera no sabía ni dónde estaba. Claro, Y él lo malinterpretaba como desconcentración y yo lo puntualizaba como que estaba viviendo un proceso muy similar a una despersonalización en un sí, proceso psicótico. O sea, como si estuvieses en un lugar en el que no sabes ni dónde estás y va pasando el tiempo. Y esto es una habilidad psicológica en deporte cuando consigues llegar a ese estado, lejos de un proceso en el que te has desconcentrado. Porque creo que puede ser un factor de protección que usamos mm, mentalmente para que podamos resistir algo que a priori no parece resistible o que nos generaría mucha incertidumbre o desconcentración, dudas, etc. Es súper interesante cómo podemos llegar a esos extremos. claro, es que en comparación, por ejemplo, una carrera de moto, una carrera de Fórmula Uno, que también están una hora bueno, los de Fórmula Uno están más, ¿no? Sí, Es imposible mantener el nivel de concentración todo el rato a 100% durante ese tiempo, ¿no? Necesitas ese tipo de momentos en los que efectivamente no estás desconcentrado. Estás concentrado, digamos, a nivel externo o hmm, estás como concentrado hacia afuera o sí, dejando un poco. Interesante lo que comentaba, es como te sales de ti mismo, es decir, déjate correr, sabes que no estás en riesgo y sabes que estás atento a lo que tienes que estar, hmm, pero necesitas ese momento, porque es que en una prueba de 100 kilómetros, por ejemplo, o en una prueba de motociclismo, de deporte de resistencia, cuando vas, por ejemplo, con la mitad de la prueba, tú dices, ¿a qué me agarro? ¿A lo que llevo o a lo que me queda? eso es. Probablemente ninguna de las dos cosas me salve. Ahora mismo lo que necesito es dejar que pasen las vueltas, dejar que pasen los minutos. Eh, Cuando tengo todo eso trabajado y lo tengo trabajado en entrenamiento me refiero, soy capaz de hacer eso sin perder el ritmo, por ejemplo. Es como voy en piloto automático, voy en ese estado de flow en el que bajo al máximo la energía que voy gastando en todos los sentidos y me voy protegiendo también, ¿no? Y cuando me doy, hay veces que el deportista te comenta, entre el kilómetro 25 y el 70 no sé qué pasó. O sea, no sé si me habituallé, no sé si, o sea, sé que me habituallé porque es muy interesante también y es muy importante, por ejemplo, la planificación. Cuando Hmm. tienes, es igual de importante o, o parecido en un 400, en un 1500 o una ultradistancia, porque al final resulta que eso es lo que te ayuda a que no te salgas del guión, incluso cuando no estás pendiente o atento de esa manera tan directa, Lo ¿no? tienes automatizado. Claro, sé que me habituallé porque lo tengo especificado. Yo sé que en la vuelta 15 paré y bebí agua, pero si me preguntas, conscientemente no. Y hay otras veces en las que sí, ¿no? Que llega y llega al habituamiento pidiendo tal, pero hay otras que voy y forma parte también de lo que trabajamos día a día en los entrenamientos, que es la fortaleza mental, que es un constructo tan abstracto que tú dices, ¿de qué manera se trabaja? Pues de todas estas, ¿no? Al final es día a día que lo vas construyendo y vas generando esa confianza y esa planificación y esas características que te hacen llegar el día de la competición y sentir que, pase lo que pase, yo tengo herramientas para gestionar todo. ¿Cómo definirías ahora que has nombrado la fortaleza mental, cómo definirías a un atleta que es fuerte mentalmente? ¿Qué características llaman la atención de este tipo de atletas? Yo creo que es un atleta que siente que cualquier cosa que pase en competición es capaz de gestionarla. Y sobre todo, las cosas malas que pasen en competición o las cosas no favorables que pasen en competición, es capaz de gestionarla y de ser consciente de que eso también pasará, ¿no? En un momento de bache también va a pasar, ¿no? Y seguir confiando en su plan, en su estrategia, en sus herramientas. Eso es lo que al final marca mucho la diferencia entre el atleta top y el atleta que está en formación o que no tiene ese trabajo a nivel mental, ¿no? Que cosas que te pueden sacar de un partido o de una carrera, dices, al contrario, siento que si pasa esto, lo tengo también todo trabajado, ¿no? Y todo planteado. Creo que es eso, es sentir que eh, llego con tal trabajo hecho que controlo todo lo controlable Hmm. y sé que lo que no controlo
lo puedo sobrellevar, me puedo sobreponer a todas esas circunstancias y a todas esas situaciones. Hay también otro aspecto sobre el que me gustaría simplemente preguntarte, porque no sé si es así o no, entonces te lo pregunto desde la curiosidad, que es cómo se puede llegar a gestionar las limitaciones físicas que un atleta puede tener. Al final, en atletismo, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y evidentemente hay gente que genéticamente puede estar más preparada que otras personas o pueden tener más facilidad. ¿Cómo se gestiona cuando, por ejemplo, puedes tener la situación de un atleta que siente que está llegando a un límite y esa frustración de que estoy llegando a un límite que no sé si voy a poder superar? Pues en atletismo hay veces que de pronto puedes ir descubriendo incluso que hay otras pruebas en las que ese abanico se te puede abrir, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con un atleta que a nivel de pruebas combinadas entendemos que no es que esté llegando a su tope, pero porque digamos que siempre lo puedes ir mejorando, ¿no? Dentro de tus características. Pero sí, por ejemplo, que a nivel resultados, pues quizás no va a conseguir los objetivos que tiene. Y en otra prueba parece que sí. Pues entonces al final es restablecer los objetivos y decir, bueno, también tienes que, si te conoces a ti mismo, sabes que en una prueba tienes determinadas limitaciones o estás llegando a tu tope o llámalo como quieras, que eso es gestión en sesión Hmm. con nosotros, con los psicólogos deportivos, es decir, aceptación de algunas cosas y por otro lado decir, oye, se cierra una puerta y se abre otra y lo tenemos que ver de esa manera. Si no tienes la opción de poder cambiar de prueba, por ejemplo, o de tirar más por otro área, al final es, creo, cuando tú trabajas con un deportista y ese deportista tiene claro cuáles son eh, digamos, sus fortalezas, sus características, ese deportista no se engaña porque se conoce. Es decir, hay deportistas en los que tú también tienes que trabajar con él porque Hmm. se está planteando a lo mejor mi objetivo este año es ser campeón de España. Vale. A mí me parece perfecto si eso a ti te motiva, pero que sepas que, primero, que es un objetivo, estás marcando un objetivo que no depende de ti, que depende de otros también, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer la carrera de tu vida y establecer tus límites superiores, llevarlo a más arriba de lo que estaban y no llegar a eso, ¿vale? Pero si a ti te motiva y eso te permite entrenar todos los días y hacer el desgaste que requiere el entrenamiento diario me parece genial. Ya lo iremos trabajando. Pero es muy consciente de que sus características individuales no van a permitir o no van a posibilitar que eso se produzca, ¿no? Sí, Tenemos que hacer que el atleta tenga, en ese sentido, los pies en el suelo, creo, ¿no? Es decir, sí, no podemos. lo que has dicho creo que es clave. Hay una frase que has dicho de si te motiva, Claro, es la clave, encontrar la motivación del atleta. Si estar en una disciplina en la que no vas a conseguir ganar, pero te motiva a estar porque es la disciplina que intrínsecamente más te motiva, es el lugar adecuado. El mm, lugar no es adecuado cuando no te genera motivación. Es muy claro. interesante eso. Cuando te genera frustración, cuando no te hace levantarte todos los días y preparar la mochila y decir, es que ni me lo planteo, voy a entrenar. Mm. Realmente, si luego eres campeón olímpico o no eres campeón olímpico, realmente estás siendo campeón olímpico todos los días de levantarte y de Sí, decir, tío, te lo estás currando y eso hay que saber valorarlo y eso también es labor nuestra, de decir que el atleta valore en cada momento lo que está haciendo, aunque mm. luego no consiga lo que se plantea, ¿no? Eso es más fácil, entre comillas, de gestionar y de aceptar y de reconducir para la temporada siguiente. Eh, Sí, es muchas labor veces nuestra. cuando sucede algo que no quieres, lo traumático es el proceso hasta que sucede que el propio suceso. El suceso al Claro. final luego lo relativizamos relativamente fácil, más o menos. Mm, Hay casos y casos, por supuesto, pero el sufrimiento grande es el que cuando la gente se ve venir
un fracaso o que ellos lo interpretan como un fracaso y esa falta de gestión te acaba llevando a que se cumplan muchas veces y es ese procesamiento lo que más te hace sufrir, Sí. yo creo. Mm. Quería tratar un tema, ya que trabajas con atletas y que ahora mismo quizá no el atletismo, pero sí que sobre todo correr es algo que está a la vista de todos y que es un deporte muy popularizado entre población amateur. Abordar también este área, es decir, cómo la psicología puede llegar a estas personas que sin dedicarse profesionalmente entrenan todos los días para sus objetivos, para lo que sea. Habrá personas que entrenan con una marca y otras para simplemente quieren completar una distancia o simplemente por salud. Pero cómo la psicología puede llegar a estas personas que en su día a día también practican atletismo de una manera u otra. Fundamentalmente o sea, no hay mucha diferencia con el Hmm. deporte profesional o con el deporte más cercano a lo profesional, ¿no? No trabajo también con mucha gente que es amateur y que simplemente pues se dedica a mantenerse. Trabajo con opositores, por ejemplo, con objetivos son diferentes, pero al final, fundamentalmente, es que el deportista, del nivel que sea, tenga claro por qué está haciendo lo que está haciendo y para qué. Es decir, el objetivo que tiene. Si el objetivo es mantenerte saludable, el objetivo es hacer una media maratón, la primera media maratón, Hmm. mantenerlo dentro del proceso y mantenerlo como dentro de establecer un plan primero, ¿no? Y sentir que se va transitando por ese plan. En función de cuáles sean los objetivos, harán falta unas herramientas u otras, pero al final el trabajo es muy parecido, ¿no? Porque a lo mejor no necesitas gestión emocional, pero sí necesitas mantener la cabeza en el proceso, mantener la mente en el proceso. Incluso el trabajo nuestro a lo mejor es convencer al atleta o que se dé cuenta el atleta de que, aunque sea a nivel amateur, necesita trabajar determinadas herramientas porque luego le van a favorecer o van a hacer que ese proceso en el que está de construcción, en el que está inmerso, sea más llevadero, ¿no? A nivel de concentración, por ejemplo, o a Hmm. nivel de, no sé, mantener la motivación durante todo el proceso. Porque al final, si la motivación está fuera, cuando nadie te ve, que es cuando verdaderamente haces lo importante, es como, bueno, no es así exactamente, ¿no? Pero también cuenta. Sí, Porque siempre digo, si te apuntas a una media maratón como superación, como mantenerte en forma, me parece genial, vamos a trabajar el proceso, vamos a ir sintiendo que se va mejorando. Si te apuntas a una media maratón porque un día, en una conversación con tu cuñado, querías quedar por encima de él, pues al final la motivación está fuera de ti, es demostrarle a no sé quién, cuando tu cuñado no esté mirando, ese día no vas a entrenar claro. en fin. Entonces creo que el trabajo no se diferencia tanto, a lo mejor en intensidad sí, ¿no? O en número de herramientas sí, pero al final trabajamos con personas y es que la persona esté bien, que la persona eh, que todo lo tenga en su sitio, ¿no? Porque preocupaciones a nivel personal tenemos todos, preocupaciones a nivel laboral tenemos todos, a nivel familiar, en fin, y que todo eso también esté, porque sea cual sea mi objetivo, mientras mejor esté gestionado todo lo que rodea a la actividad deportiva, mejor voy a estar yo. Es decir, que es como un camino bidireccional, ¿no? El deporte me aporta, pero yo también tengo que ir al deporte en condiciones de que me aporte y aportarle, ¿no? Porque al final no hay un momento en el que aquí soy deportista, aunque sea amateur, y luego soy Sí. una persona que hace deporte, ¿vale? Y en este aspecto que entra dentro de la planificación, quizá también aquí se abarca el deporte profesional, por supuesto. Es un tema recurrente muchas veces en el deporte y que para mí tiene relación, por supuesto, directa con la salud mental, que son las obsesiones con peso, con forma física, nutricionales, etc. Este tema en el atletismo, ¿cómo se gestiona? Si existe, ¿cómo se gestiona?
Sí, existen problemas de trastornos alimentarios o problemas de ansiedad Mm, que, que derivan no a lo mejor en trastorno alimentario, pero sí en una conducta alimentaria que no es la idónea, ¿no? Eh, yo trabajo en Nerja, nosotros tenemos bueno, voy por partes. Yo trabajo en sí. un centro, sí. Yo trabajo a nivel individual, pero también trabajo en un centro aquí en Belén, Málaga, en la provincia Mm, de Málaga. Y tenemos otro en Nerja, otra sede en Nerja. Entonces, en Nerja trabajamos de la mano con un nutricionista deportivo que muchas veces es el que nos ayuda en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque, bueno, pues es quien más puede saber en ese momento, ¿no? mm, Y trabajar de forma muy coordinada con alguien que te pueda ayudar a gestionar eso, pues es fundamental. Depende un poco de dónde venga el problema. Si el problema es de ansiedad, trabajas la ansiedad y puede desaparecer las conductas que no son correctas a nivel alimenticio, ¿no? Porque es verdad que un deportista, por ejemplo, que no le salen los resultados, es posible que tenga comportamientos de ansiedad y de comer todo lo que se te ponga por delante, aunque mañana sí. vuelva a hacer la dieta que le ha dicho o vuelva por las pautas que le ha dicho el nutricionista. Pero no tienes que trabajar fundamentalmente los hábitos alimenticios, porque los hábitos alimenticios están, lo que tienes que trabajar es herramientas para que gestione la ansiedad de otra manera, para que Mm, gestione esa situación de otra manera, porque al final no está comiendo de forma descontrolada porque tenga un problema con la comida, está comiendo porque tiene un problema con los resultados, o sí. tiene un problema con el rendimiento deportivo. Entonces, trabaja a nivel de rendimiento deportivo y es posible que eso vaya mejorando. Cuando es al contrario, que ya tienes problemas de conducta alimentaria relacionadas con el deporte o no, porque al final eso no tiene tanto que ver con el deporte, o se puede vincular, ¿no? Pero no tiene tanto que ver. Es el nutricionista el que trabaja. Porque yo, por ejemplo, no me atrevo, no tengo formación para trabajar trastornos de conducta alimentaria. Lo derivaría a alguien, algún psicólogo deportivo o no deportivo que trabaje eso. Y aquí en la clínica, por ejemplo, no tenemos a nadie que trabaje eso, ¿no? Derivamos. No nos ha surgido, ¿no? Pero si surgiera y el problema fuera ese, derivaríamos a alguien que trabaje eso y luego o al mismo tiempo sigues trabajando las herramientas a nivel Sí. psicológico para el deporte, pero primero hay que abordar lo otro, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con eso, ¿no? Tengo una atleta que me cambia un poco de tema, pero es por el Sí, razonamiento, sí, ¿no? sí. Tengo una atleta que me vienen los padres, que está teniendo problemas de rendimiento, que incluso está dejando la disciplina, no quiere competir en triatlón porque es triatleta, y resulta que al final no es que la deportista, sino que hay problemas familiares que han llevado a que el atleta tome esa decisión. Entonces, primero que el atleta lo primero que dice es, yo no voy a ir a la consulta para que tú me convenzas de que vuelva al triatlón, ni mucho menos yo voy a intentar eso, ¿no? Y segundo, que ese problema o esa situación está derivada de otra. Si no vas a la que la ha generado, puedes solventar esa, pero va a salir otra. Entonces, Sí. al final tienes que trabajar la dinámica familiar, Mm, que es de donde surge eso, ¿no? Pues como te decía antes, ¿no? Tú trabajas de dónde surge ese problema sí. que hay detrás, porque probablemente detrás de los problemas de conducta alimentaria hay este tipo de situaciones, ¿no? Que son más síntomas que otra cosa muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, por ir cerrando un poquito, me gustaría que nos comentases en qué proyectos estás inmerso, que los has comentado un poquito por encima, Ujú. pero dónde dejas tu huella, dónde dejas tu trabajo para que la gente lo conozca también y bueno, y puedan encontrarte en esos proyectos. Pues mira, a nivel profesional de centro, ya te he comentado que tenemos hace 3 años una compañera y yo nos pusimos, vamos, es un proyecto más de ella, pero yo me subí desde el principio porque me pareció genial, porque yo trabajo mucho online, pero no tenía un sitio a nivel presencial donde ver Mm, a los pacientes de la zona, ¿no? Porque el que es de Algeciras, pues a lo mejor no puede venir a Nerja o no le interesa, pero el que es de aquí sí necesito
tener un sitio Sí, donde verlo, ¿no? Entonces, claro, montamos el centro y trabajamos con institutos, trabajamos con clubes de aquí de la zona, o sea, que es que trabajamos a nivel deportivo y a nivel no deportivo, porque ella es y a nivel pedagoga educativo, ¿no? y tenemos, claro, y tenemos psicólogas sanitarias y, en fin, trabajamos todas esas áreas. Son los dos proyectos fundamentales que tenemos, los dos centros, el centro de energía y el centro de aquí. Y a nivel personal, pues mi proyecto fundamental es cada vez más vivir de la psicología deportiva, o sea, vivir del deporte, ¿no? Y es verdad que poco a poco se va consiguiendo y bueno, centrándome un poco, trabajo de clubes de aquí de la zona, con determinados atletas de cada club y luego con atletas pues de toda la geografía prácticamente. Entonces esos son los proyectos en los que estoy involucrado. Me podéis buscar en redes sociales, o sea, tengo mi Sí, Instagram, mi... dejaremos tus Sí, redes sociales en la descripción eso es, para que te encuentren. sí, 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 sí. Y luego a nivel de centro, pues también tenemos una página web y redes sociales y todo. O sea que, y bueno, y metido mucho en el mundo del atletismo porque a nivel, lo que no es psicología deportiva también lo llevo y voy como, lo llevo todo intento llevarlo todo al mismo nivel, ¿no? Digamos, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu aporte, Bruno. Ha sido un placer. La verdad es que, bueno, para mí personalmente el atletismo me llama mucho la atención a nivel Ujú. psicológico y creo que a la gente también lo hará porque es un deporte que siempre nos tiene pegado a la televisión cuando hay grandes competiciones, pero es Sí. luego desconocido en el día a Ah. día y cómo se trabaja. Ha sido un placer tenerte por aquí y por nuestra parte simplemente agradecerte tu paso por aquí. Para mí también ha sido un placer y agradecer y reiterar los agradecimientos de ponernos en contacto conmigo y seguir contando conmigo para este tipo de iniciativas y bueno, y estoy para cualquier cosa que necesitéis, estamos en contacto. Un Muchísimas placer. gracias, Bruno. Y por Gracias. nuestra parte, ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis encontrar aquí en YouTube y nos podéis escuchar también en Spotify. Así que todo el apoyo que nos deis es muy agradecido y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.